Si los símbolos de Christoffel no pueden medir la curvatura, ¿quién o quiénes pueden? I'm just good at caring too much. ¿Cómo puedo producir una línea recta? Podría empezar con un vector t en un punto inicial P, hacer una copia suya y colocarla en el extremo y así. T es paralelo a sí mismo siempre. La curva que va dejando t se puede parametrizar tomando un intervalo y llevándolo a la variedad, en este ejemplo, al espacio R2. La curva tiene como vector tangente a t y este no cambia nunca. Así creamos una línea recta. Claro, lo interesante es crear una geodésica, lo más parecido a una recta en una variedad riemanniana arbitraria. Hago lo mismo, un vector t copiado uno tras otro que sea tangente a la geodésica. Si queremos que esto sea lo más recto posible, t no debería de cambiar a lo largo de la curva nunca. Ahora, tomaré la derivada con la regla de la cadena. Reescribiré t como combinación lineal de componentes y bases y aplicaré la regla del producto. Esta parte, la derivada de las bases, corresponde a los símbolos de Christoffel. Así ha aparecido la derivada covariante. Si escribo a t con su forma de derivada, resulta que las componentes de la curva geodésica deben cumplir esta condición. Esta es la ecuación de la geodésica, presentada en el video anterior de la serie. También la podemos hallar con cálculo variacional, minimizando la distancia, pero eso es mucho más engorroso. A este procedimiento se le llama transporte paralelo y lo podemos hacer con cualquier vector, no solo vectores tangentes a una trayectoria, que puede o no ser geodésica. O hasta con cualquier tensor de cualquier rango. La ecuación que queda se llama ecuación de transporte paralelo, la generalización de la ecuación geodésica. ¿Y para qué quiero esto? Trazaré esta trayectoria en el espacio plano R2. Una parte va en dirección X y otra en dirección Y. Tomaré este vector y le aplicaré transporte paralelo a lo largo de toda la trayectoria, primero hacia X y después hacia Y. Podemos ver que las copias del vector son paralelas al original en todo el viaje. Si ahora invierto el orden de transporte, el paralelismo se mantiene. Todo bien. Ahora, haré lo mismo en la esfera. Trazar una trayectoria, primero en dirección phi, luego en dirección θ, y transportaré este vector. Al principio, en dirección phi, todos lucen paralelos, pero al movernos en dirección θ ocurre algo extraño. El vector se está torciendo mientras avanzamos. Al final del camino, el vector es completamente diferente al inicial. Ok, ahora invirtamos el orden del viaje. Si comparamos el vector final usando un orden y otro, son completamente diferentes. Algo está desviando el vector. Ese mismo algo que también desviaba a las geodésicas y a los planos tangentes. Así es, la responsable de esto es la curvatura.
Esto significa que en un espacio con curvatura, transportar un vector a lo largo de dos direcciones, xμ y xnu, y luego transportarlo en el orden inverso, producirá distintos resultados. Ya que la entidad matemática responsable de codificar los cambios de un espacio es la derivada covariante, podemos deducir que aplicar la derivada covariante a un vector primero respecto a la dirección xμ y a lo que salga volver a aplicársela, pero en dirección xnu, no será lo mismo que aplicar esto en el orden invertido. Es decir, la diferencia entre ambos procedimientos no será el vector 0. Y como de la derivada covariante surge la ecuación geodésica, que a su vez es una ecuación de transporte paralelo particular, esta diferencia debe codificar al culpable de todos los efectos que la curvatura provoca: la desviación de planos, las geodésicas torcidas, el transporte chueco. Aplicando la definición de derivada covariante a un vector dos veces seguidas en un orden, en otro, y restando ambos resultados, llegamos a esta expresión. Síganme en Instagram, ahí publicaré el cálculo detallado, con un vector y también con cualquier tensor. La curvatura de un espacio se puede caracterizar matemáticamente con este objeto. Les presento al tensor de curvatura de Riemann. Es un tensor porque las derivadas covariantes lo son y su resta también, y es de rango 1,3. Así que las derivadas covariantes no conmutan, a diferencia de las parciales del cálculo plano. El tensor de Riemann es una forma de medir qué tanto se desvía la métrica de un espacio respecto a la métrica plana. Es un objeto bastante complejo, ya que no podemos representarlo con matrices como el tensor métrico. Necesitaríamos un tesseracto para eso. Y bueno, si los Christoffel con 3 índices eran muchos, la cantidad de componentes que el tensor de Riemann tiene es la dimensión del espacio a la cuarta. Muchísimos. Afortunadamente, debido a diversas simetrías que aparecen en el tensor de Riemann, cuando le bajamos un índice, muchas de estas componentes se repiten, dejando el número de componentes independientes mucho más bajo. Aún así, tratar de sacarlas todas a mano es bastante tedioso. Les mostraré cómo calcular una de ellas para el caso de la esfera, tanto de su versión de rango 1,3 como la de rango 0,4.
Por cierto, no se confundan. Si escribo esto, no significa que aquí estoy usando la convención de suma de Einstein. Observen los índices de la definición. La convención de suma está aquí, en los índices mudos sigma, pero nunca acá. Estos índices repetidos solo significan que me estoy refiriendo a esta componente en específico y que estos índices están tomando el mismo valor específico. Además, como mencioné en el video de la gimnasia de índices, la única manera en que se vale tener más de dos índices iguales es solo si hablamos de una componente particular. Si llevaron cálculo habrán conocido a la curvatura escalar común, un número que mide el cambio de dirección del vector tangente a una curva. Cuanto más rápido cambia este vector tangente al viajar a lo largo de la curvatura es mayor. Este número mide qué tan curva es una curva. Y basta con usar un número, pues representa el recíproco del radio del círculo que aproxima a la curva en un entorno de un punto dado. Para una superficie también existe un número, la curvatura gaussiana, que permite saber qué tan curva es la superficie, y esta se construye a partir de curvaturas escalares comunes. Pero si trabajamos en espacios de 3 o más dimensiones, ya no puede usarse un número para describir la curvatura, pues las direcciones que se tienen que tomar en cuenta son más. Para describir espacios de 3 dimensiones, se requiere un tensor de rango 0,2 y para 4 o más dimensiones se necesita al tensor de Riemann. Pero un momento, si el tensor de Riemann es capaz de describir la curvatura de cualquier espacio, de él deben salir el tensor de rango 0,2 para 3 dimensiones y el escalar para 2. Del tensor de Riemann deben salir las demás formas de medir curvaturas. ¿Cómo? Si contraemos estos índices, ahora sí estaremos activando la suma de Einstein, obteniendo la traza del tensor de Riemann. Esta traza es justo el tensor de rango 0,2 que estamos buscando. Cuenten los índices libres. A este tensor se le conoce como el tensor de curvatura de Ricci. No, esa Ricci no. Ese, así es. Aunque se ve linda esta Ricci aquí. Este tensor bonito, así como esta Ricci, es un tensor simétrico. Y si contraemos todos los índices del tensor de Ricci con una métrica inversa, se obtiene un escalar. El escalar de Ricci. Y sorpresa, el escalar de Ricci es el doble de la curvatura gaussiana, y como el escalar de Ricci sale del tensor de Riemann, la curvatura gaussiana puede salir con la única componente independiente del tensor de Riemann de rango 0,4 y del determinante de la métrica. En resumen, para un espacio de 2 dimensiones, el escalar de Ricci describe totalmente la curvatura. Para 3 dimensiones, el tensor de Ricci describe toda la curvatura, pero para 4 o más y por ende para espacios-tiempo, estos ya no son suficientes y necesitamos al completo, al tensor de Riemann. Siguiendo en el ejemplo de la esfera, les muestro cómo calcular las componentes del tensor de Ricci y el escalar de Ricci.
Ya les había mostrado las ecuaciones de campo de la relatividad general y habíamos visto que el lado izquierdo de la igualdad describe la parte geométrica del espacio-tiempo. Aquí está la métrica, pero faltaban estas dos partes. Bueno, ahora sabemos que este es el tensor de Ricci y este es el escalar de Ricci. Y justo aquí surgen varias dudas. Si el espacio-tiempo por tener 4 dimensiones necesita el tensor de Riemann, ¿por qué es el tensor de Ricci el que aparece en las ecuaciones? Mejor aún, ¿de dónde vienen estas ecuaciones? ¿Y qué es esta cosa? ¿Y por qué hay que restar un medio allí? ¿Y qué más mide el tensor de Riemann? ¿Tiene unidades? Ha llegado el momento de introducir la noción de espacio-tiempo curvo y un último tensor. Sin embargo, el tensor de Riemann no ha terminado con nosotros. Debido a que solo utilizamos información del espacio que queremos analizar para obtenerlo, el tensor de Riemann es capaz de describir la curvatura tanto extrínseca como intrínseca. Y esto produce una muy mala noticia para quienes nos emociona la posibilidad planteada por la teoría de cuerdas, de que vivimos en un mundo de 9, 10 u 11 dimensiones. Les comunicaré esa noticia en el próximo video.